Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Y efectivamente, gracias Lili por la introducción. Yo quiero hablar hoy a partir de ese versículo, Daniel 8:14, que casualmente yo no lo he diseñado así, pues era precisamente un versículo tratado en la escuela sabática de esta mañana. Pero antes de empezar a hacerlo, quisiera que me acompañaseis a pedir la dirección del Señor. Amado Padre, nos encontramos aquí en tu día santo, Señor, y con reverencia te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos hagas entender, Señor, las cosas que tienes para nosotros hoy, en referencia, Señor, al centro, Señor, de nuestro mensaje adventista, a la razón por la que tú levantaste este movimiento, esa profecía de los 2300 días, Señor, que es aquella con la que se prefiguraba la entrada de tu Hijo Jesucristo en el lugar santísimo para la purificación del santuario, Señor. Alúmbranos, acompáñanos, Señor, rodéanos de tus santos ángeles, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para entender. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como comentaba ya un poco en la oración, y espero que esto es una cosa que tengamos todos claros, Daniel 8:14 es la razón de la existencia del movimiento adventista. Nosotros somos adventistas del séptimo día, nos reunimos aquí, nos convocamos aquí todos los sábados, otros muchos hermanos lo hacen en otras partes del mundo, precisamente porque hubo un día que Dios levantó un pueblo para desellar esa profecía que cuando Dios se la dio a Daniel, le dijo que estaría sellada hasta el tiempo del fin. Y unos 2300 años después de que Dios le dio la profecía a Daniel, pues Dios levantó este pueblo. Daniel 8:14 es la razón de nuestra existencia. Nosotros o predicamos a partir de Daniel 8:14 o realmente no tenemos mucha cosa que decir, ¿verdad? Porque digamos que lo que estaba ministrando Jesucristo hasta ese momento en el lugar santo es algo que ya se estaba predicando. Pero ahí aparecía una acción nueva, un hito nuevo en el plan de salvación, el plan de redención de Dios para la raza humana, y a nosotros se nos dio la responsabilidad de adquirir luz con respecto a ello y de darla al mundo. Bien, entonces, antes de nada, y a título de... Yo de lo que quiero hablar es de qué implicaciones prácticas puede tener para nosotros lo que está haciendo ahora Jesucristo en el lugar santísimo. Pero antes de pasar con las implicaciones prácticas, creo que es pertinente que repasemos muy someramente qué es lo que Cristo se propone allí en el lugar santísimo. Allí cuando pasó precisamente el 22 de octubre de 1844 del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué es lo que se propone hacer Cristo allí? Bien, pues para eso os invito a que cojáis vuestras Biblias conmigo y leamos Jeremías 17:1. Jesucristo está haciendo allí la purificación del santuario, pero a ver, ¿qué es lo que se pretende purificar ahí? Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá está escrito con pluma de hierro, con punta de diamante está grabado en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Bien, esos cuernos son los cuernos que estaban en los altares del santuario. Cuando el sacerdote iba allí a ministrar por los pecados del pueblo, él rociaba con su sangre los cuernos de los altares y eso representaba los pecados. Y eso es precisamente, eso es lo que está contaminando el santuario. Y eso es lo que Cristo se propone purificar. Pero fijaros que el versículo dice que está grabado, fijaros que dice con punta de diamante. El diamante sabéis que es el material más duro que hay en el mundo. Es decir, está muy bien grabado. Está grabado en dos sitios: en la tabla de su corazón y en los cuernos de los altares. Bien, en los cuernos de los altares es lo que está en el lugar, en el santuario. Y ahí es donde se propone hacer la purificación. Pero os hago una pregunta, no hace falta que la contestéis ahora, pero contestadla en vuestras mentes. ¿Pensáis que tiene sentido purificar allí
sin que esté purificado en las tablas de los corazones? Fijaos, lo que está allí grabado, que está simbolizado cuando los cuernos en los altares el sacerdote ponía con la sangre y eso era un registro de los pecados. Pero lo que hay allí grabado en el santuario celestial, no en el hecho con mano humana, sino el constituido por Dios, es simplemente un registro de lo que pasa aquí en nuestros corazones. Es un registro perfecto. ¿Creéis que Dios puede limpiar allí sin limpiar aquí? No. No, porque el registro tiene que estar así. Hay un pastor al que yo traduzco de vez en cuando, que él compara eso con la nube en términos informáticos, ¿verdad? Es simplemente un registro de lo que está pasando en el iPhone de la persona en cuestión, ¿verdad? Una copia perfecta. Bien, Cristo lo que se propone purificar es el santuario, pero el santuario se purifica cuando se purifican nuestros corazones. ¿De acuerdo? Porque aquello es simplemente un registro perfecto de lo que pasa en nuestro corazón. Bueno, ahora, yo espero que tengáis todos claro que la purificación la hace 100% ¿quién? La hace Cristo. La hace Cristo, es el que está haciendo. Nosotros realmente no podemos contribuir ni en nada. Y espero que tengamos esto claro, que no es una cosa de 50 por 50. La obra, plenamente, toda la obra de la redención es 100% obra de Dios. Ahora, la Biblia sí que nos habla de una actitud, un rol que tenemos que hacer nosotros en todo esto. Vamos a leerlo yendo para ello a lo que era el día de la expiación típico, ¿verdad? Cuando allí una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo prefigurando lo que Cristo haría el 22 de octubre de 1844, porque ahí se nos habla de precisamente lo que se proponía hacer el sumo sacerdote y de la actitud del pueblo. Entonces, me acompañáis si queréis a Levítico 16, donde dice, en el versículo 29, dice: esto será para vosotros, después de haber descrito todos los ceremoniales del día de la expiación típico, dice: esto será para vosotros un estatuto perpetuo. El 10º día del mes séptimo os humillaréis a vosotros mismos y no haréis ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero que, que habita entre vosotros. Y ahora dice, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros y quedaréis purificados ¿de cuántos pecados? Dice ahí, de todos vuestros pecados delante del Señor. Será para vosotros una fiesta sabática solemne y os humillaréis a vosotros mismos. Es un asunto perpetuo. Así que dos cosas importantes. La purificación 100%, ¿quién la hacía? El sumo sacerdote. La hace Cristo 100%. ¿De cuántos pecados lo hace? De todo. Es una purificación de todo el santuario. De todo el santuario. Ahora, dejando bien claro, sentando la base de que la purificación la hace el sacerdote, la hacía el sumo sacerdote, de que la hace Cristo, aquí habla de una actitud que tenía que tener el pueblo. ¿Qué tenían que hacer? Humillarse, afligirse, dicen otras traducciones. ¿Pensáis que es el propósito de Dios humillarnos? ¿Pensáis que quiere fustigarnos de alguna manera? ¿Qué propósito tiene el humillarse? ¿Qué propósito tiene el humillarse? Humillarse tiene que ver, ¿verdad? Etimológicamente hablando, con la palabra humildad, ¿verdad? Y hay humildad en reconocer la situación de uno mismo, ¿verdad? No podemos, no podemos ser convencidos de pecado utilizando la jerga bíblica por el Espíritu Santo en tanto en cuanto no tengamos verdadera humildad. Y a esto es a lo que somos llamados en nuestro tiempo. Y entonces, repitiéndolo una vez más, la obra es 100% de Dios. Es Dios también quien nos lleva a ser afligidos, a reconocer que tenemos un problema. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo para que esto quede claro en otro pasaje de la Biblia donde se habla de la purificación del santuario. Aquí no se habla explícitamente, es decir, se habla explícitamente, pero no se nombra purificación del santuario. Vamos a Ezequiel 36. Y leeré yo el versículo 24. Fijaos que en la manera de hablar
se ve bien claro que está hablando del final de los tiempos. Dice, yo pues os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Bueno, bien sabéis que ahora que estaba muy de moda el asunto por la guerra de Gaza, hay mucha gente que cree ver en esta profecía lo que pasó en el año 1950, cuando se reunieron judíos de todas las naciones y se creó el moderno Estado de Israel. Bueno, no me voy a parar en eso porque nos llevaría a otra predicación, pero no es eso de lo que está hablando la Biblia. Está hablando de gente de todas las razas, como se dice que son los 144.000 que se describen en Apocalipsis 7, a los que Dios los reúne para algo especial. Dice, entonces esparciré, lo dice en primera persona, lo hace él, sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré, de nuevo, primera persona, lo hace Dios, de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obras. Si queréis lo seguís leyendo luego tranquilamente en vuestras casas, pero yo salto entonces hasta el versículo 31 y dice, entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestros hechos que no fueron buenos, y os detestaréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Fijaros, Dios al parecer pretende llevarnos a un punto donde nos detestemos a nosotros mismos. Eso es aflicción, ¿verdad? Eso es algo que para nuestro orgullo carnal es humillante, ¿verdad? ¿Pero creéis que tiene un sentido? ¿Creéis que Dios pretende castigarnos? ¿O Dios pretende hacer algo en nuestra mente y en nuestro corazón? Fijaros, hermanos, hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Dios no puede purificarnos de ningún pecado del que no queramos ser purificados nosotros. Y para querer ser purificado tenemos que detestarlo. Tenemos que detestarlo. Y según dice la Biblia, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos tiene que convencer de pecado. Hay muchos problemas en nosotros, hay muchos pecados en nosotros de los que no somos conscientes y Dios nos tiene que hacer ver. El Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios de amor. Es el Dios de amor que precisamente hace 7 días aquí en esta misma sala presentaba nuestro hermano Luis Bueno. Es ese Dios que mandó a su Hijo para morir por los pecados de toda la humanidad. En esta experiencia a la que nos llama en estos momentos del fin de la historia de este mundo, sigue siendo el mismo Dios de amor. Y esa tiene que ser nuestra esperanza y nuestra confianza, pase lo que pase con nuestras vidas, sean las que sean las circunstancias por las que Dios permite que pasemos precisamente para que entendamos nuestra verdadera realidad. Sigue diciendo, no es por causa de vosotros que hago esto. Y esto es muy importante. Esto a primera vista puede parecer arrogante, ¿verdad? No es por causa de vosotros que hago esto, ¿no? Pero lo que está queriendo decir es que no es por nuestra salvación por lo que está haciendo esto. Esto es un tema del que se encarga Dios. Esto lo está haciendo porque es por su vindicación. Acordaos de lo que dice el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es llegada. El juicio de Dios, este tiempo es para darle gloria a Dios, con la reproducción del carácter de Cristo en nosotros, en nuestras vidas. No es por causa de vosotros que hago esto, sabedlo bien, dice el Señor Dios. Avergonzaos y cubríos de afrenta a causa de vuestros caminos, oh casa de Israel. Así que para todos aquellos que podamos albergar todavía de alguna manera algún concepto relacionado con el Evangelio de la prosperidad, donde acercarse a Dios sea sinónimo de grandes dichas según nuestro prisma humano, pues podemos desarraigar un poco esta idea porque a lo mejor el camino de acercamiento a Dios nos va a pasar por momentos que no son los más placenteros a primera vista, ¿de acuerdo? Pero fijaos, os invito también a que sigáis leyendo el texto en vuestra casa, voy a saltar al versículo 37 porque aquí dice una cosa muy interesante.
Dice, así ha dicho el Señor Dios, aún he de ser buscado por la casa de Israel para hacerles esto. Es decir, Dios promete en su palabra que finalmente va a ser su propio pueblo el que le va a buscar para que haga esa obra de purificación. Y esto realmente son buenas nuevas, porque esto, ¿sabéis lo que quiere decir desde otro punto de vista? Que Dios va a sacar a la Odisea de su estado laodicense. La Odisea dice, recordad Apocalipsis 3:17, de nada tengo necesidad. Y aquí se nos dice que el pueblo de Dios, la Odisea, finalmente le va a buscar precisamente para que sea purificado, reconociendo que realmente tenemos un problema, tenemos problemas. Y esta es la gran carrera que quiere recorrer Cristo con nosotros ahora, que entendamos la profundidad de nuestro problema, la profundidad del problema de la Odisea, algo que vemos todavía muy vagamente, con muchas nebulosas. Dios quiere que lo veamos plenamente. Dios quiere que nos detestemos a nosotros mismos, no para fustigarnos mentalmente, sino para que entendamos que realmente le necesitamos. Le necesitamos. Entonces esto lo he presentado a título introductorio para que tengamos bien claro de qué está hablando la Biblia en Daniel 8:14, en ese versículo que es el fundamento del movimiento adventista. Si nosotros no predicamos eso, no tiene sentido el movimiento adventista. Hay otras muchas cosas que ya lo han predicado otros. Bien, entonces vamos a tomar algunos ejemplos de la Biblia para ver cuál ha de ser nuestra actitud y cuál posiblemente puede ser nuestra experiencia en este caminar ahora que nuestro Señor Jesucristo está en el lugar santísimo. ¿Vale? Y para eso os invito a ir al capítulo que siempre conocemos como el capítulo de los héroes de la fe. ¿De acuerdo? Porque, Hebreos 11, muchas gracias, Lili. Porque vamos a ver la experiencia de algunos de esos héroes de la fe. Pero antes de pasar a algunos de ellos, quiero que leamos los dos últimos versículos del capítulo. Versículos 39 y 40. Dice, y todos estos, todos los que ha citado, ¿de acuerdo? Esos que, fijaros la experiencia que se cuenta de ellos, algunos fueron aserrados, fueron perseguidos, sufrieron todo tipo de penalidades en este mundo. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Ese es para nosotros, precisamente. Pues para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa es la experiencia del pueblo de Dios del fin de los tiempos. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Algo mejor. Algo mejor es lo que se propone hacer ahora. Pero yo estoy seguro que convendréis conmigo en que en la experiencia de alguno de ellos podemos encontrar un ejemplo. El ejemplo per se, por supuesto, es el de Jesucristo. Pero vamos a ver en la historia de otros pecadores como nosotros, ¿eh? Y cómo fueron sus vidas, cómo fueron sus experiencias para que podamos extraer enseñanzas para nosotros ahora en el tiempo del fin. Entonces, el primero, no sé lo que me dará tiempo, haremos lo que podamos. El primero del que quiero hablaros es de Moisés. Y para eso he traído unas citas del Espíritu de Profecía, y os voy a ir leyendo. La primera está en una carta de 1893 que escribe ella y es la carta 21. La carta 21A dice, después de dar muerte al egipcio, recordáis el pasaje, ¿verdad? Él mató al egipcio cuando estaba bueno, abusando de la autoridad ante un hebreo. Después de dar muerte al egipcio, comprendió que no había entendido el plan de Dios. Bueno, esta es toda una revelación, ¿verdad? Él entendió que él vio algo en su vida que le llevó a pensar que no había entendido el plan de Dios. Nosotros creo que seríamos muy humildes y muy sabios a la vez si pusiéramos en duda si entendemos correctamente el plan de Dios. Y lo podemos ver en nuestras propias vidas. Sigo leyendo. Y huyó de Egipto para convertirse en pastor de ovejas. Dice, ya no pensaba realizar una gran obra, lo que le permitió alcanzar gran humildad. La realidad es que nosotros, yo me incluyo, siempre aspiramos a realizar una gran obra, ¿verdad? Dentro de la obra del Evangelio, dentro de la predicación,
Pero la realidad es que para hacer esa gran obra, la obra final, la del fuerte pregón, realmente Dios tiene que trabajar primero muchas cosas en nosotros. Eso no quiere decir que no prediquemos, no hablemos del Señor, pero entendamos que hay una obra que Dios tiene que hacer en nosotros para que nosotros estemos plenamente preparados para hacer esa obra. De hecho, la obra la va a hacer Él, va a ser Cristo en nosotros quien la haga. Entonces, repito, dice, y huyó de Egipto para convertirse en pastor de ovejas. Eso es una humillación para alguien que aspiraba al trono de Egipto, ¿verdad? De repente pastor de ovejas. Dice, ya no pensaba realizar una gran obra, lo que le permitió alcanzar gran humildad. Se disipó la bruma que nublaba su mente y disciplinó su intelecto para buscar su refugio en Dios. Yo estoy seguro que cuando él se veía como heredero del trono de Egipto, veía su refugio en muchas otras cosas que no eran Dios, ¿verdad? Pero allí en el desierto, rodeado solo de ovejas, posiblemente posiblemente no, cambió su paradigma y Dios la acabó convirtiendo en la persona que estaba cualificada para esa obra que haría 40 años después, 40 años en el desierto. Voy a leer otro pasaje sobre Moisés, también del Espíritu Profecía. Este es de 1890, está en el manuscrito 45. Dice, Moisés dedicó, lo comentaba ahora justo, 40 años de su vida a pastorear ovejas para prepararse con el fin, y esto es muy importante, de conocerse a sí mismo y purificarse mediante la abnegación. Bueno, este es un lenguaje muy psicológico, ¿verdad? Lo utilizan mucho los psicólogos, conocerse a sí mismo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a utilizar esta misma expresión en lenguaje bíblico, ser convencidos de pecado. Entender hasta cuán profundo puede ser nuestro problema. Y eso Dios le dejó apartado allí en el desierto, rodeado de ovejas, para que se conociese a sí mismo, para que entendiese cuánto necesitaba de la restauración de Dios. Para prepararse con el fin de conocerse a sí mismo y purificarse mediante la abnegación, dice, para que el Señor pudiera cumplir su voluntad en él. Para que el Señor pudiera cumplir la voluntad en él, para que pudiese hacer esa gran obra que él aspiraba a hacer, realmente Dios tenía que hacer una obra muy profunda en su mente y en su corazón. Y una obra que llevaba tiempo. No lleva tiempo porque a Dios le cueste, porque Dios no tenga capacidad. Lleva tiempo por nuestra resistencia. Por eso la Biblia utiliza el verbo convencer, ser convencido de pecado, porque nos resistimos a creer al Espíritu Santo. Nos creemos que nuestra situación es mejor. La Odisea se cree que de nada tiene necesidad, Apocalipsis 3:17, pero vaya si la tiene. Está desnuda, está ciega, etcétera, etcétera. La tiene, la tenemos. Sigue diciendo, Jesús no quiere que sus obreros sean meras máquinas en lo que a intelectualidad o sentimientos se refiere. Ambas cosas son necesarias para la obra, pero estos elementos del carácter humano deben purificarse de sus defectos, no meramente hablando de la voluntad de Dios, sino haciéndolo. En otro párrafo del mismo manuscrito, 45 de 1890, muchos como Moisés, aquí extrapola la experiencia de Moisés a nosotros, muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban desaprender, ¿verdad? Esta es otra característica de la Odisea, piensa que conoce mucho, ¿verdad? Piensa que lo sabe. Tengo las doctrinas, sé del santuario, lo sé todo, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que tenemos que desaprender, no a lo mejor en la teoría, pero sí en lo profundo de nuestro corazón. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios trabajó con él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. Antes de que podamos educar la mente y el corazón de los demás, antes de que el discurso de las buenas nuevas sea penetrante en lo más profundo de los corazones, nosotros tenemos que llevar a Cristo. Si no, es inútil. Y en eso es en lo que está trabajando Dios ahora en vuestras vidas, en mi vida, a lo mejor haciéndonos pasar por situaciones que no son las que nosotros hubiésemos deseado.
Pero el mismo Dios de amor que murió en la cruz por todos nuestros pecados es el Dios que ahora quiere hacer esa obra de restauración. Como nos comentaba esta mañana Livio, el gran amor de Dios no se termina en la cruz. El gran amor de Dios sigue, aunque a nosotros nos cueste verlo ahora, porque no nos gusta sufrir, porque no nos gusta pasar por circunstancias que no eran las que añorábamos, pero entendamos que Él es el que sabe y Él es el que verdaderamente nos ama. Había recibido su instrucción en la corte egipcia. No se escatimó nada para prepararlo con el fin de que llegara a ser un general de los ejércitos de Egipto. Las falsas teorías de los idólatras egipcios habían penetrado en su mente y no se podía desembarazar fácilmente de las influencias que lo rodeaban y de las cosas que veía. Nosotros tenemos mucha admiración a la formación del mundo, a cierto tipo de educación, ¿verdad? Y vemos ahí mucha virtud. Pero aquí nos dice el espíritu de profecía que hay cosas de esas que jugaban en su contra y no es fácil de desembarazarse de mucho del conocimiento que está bien profundamente metido en nuestra mente. La mayoría del mundo, la mayoría del conocimiento mundano está lleno, por un lado o por otro, de paganismo, de algo que es contrario al conocimiento de Dios. Y es algo que está muy arraigado en nuestras mentes, como lo estaba en la de Moisés. Voy a leer de otro texto. Este es el manuscrito 36 de 1885, también de Moisés. El Moisés es el personaje en el que más tiempo voy a emplear, porque realmente su experiencia, digamos, cubre mucho de lo que quiero decir. Haré algunos comentarios de algún otro personaje. Dice, pero aunque reconocido por su saber entre los egipcios, él era muy reconocido, ¿verdad? Y nosotros a lo mejor podemos tener mucho reconocimiento en determinados foros humanos, ¿verdad? Pero veamos lo que pasa con ese conocimiento. En el servicio del faraón recibió un molde que lo descalificaba para la labor que habría de realizar. Pensemos, hermanos, que algunos de los que estamos aquí tenemos ya unos cuantos años, ¿verdad? Y hemos recibido mucho molde de conocimiento que nos descalifica para la obra de Dios. Hay mucha cosa que Dios quiere hacer en nosotros. Y tenemos con humildad que entender que Dios es el que conoce esto. Nosotros nos va mostrando algunas cosas, pero Él es el que conoce. Y Él es el que nos ama y Él es el que nos quiere limpiar de todo eso. Esta debilidad se manifestó, antes lo leía, cuando al visitar a sus hermanos vio un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. De inmediato Moisés tomó el caso en sus manos, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Desde luego Moisés ahí no entendía muy bien lo que era Dios, ¿verdad? Porque Dios no utiliza nunca la fuerza. Desde luego no era el deseo de Dios que ese egipcio estuviera haciendo lo que hacía con el hebreo, pero Dios utiliza otros medios. Moisés utilizó el método carnal. Sigue diciendo, y a fin de preparar a Moisés para la obra que se le había asignado, el Dios del cielo lo apartó del medio en que se encontraba. Tendría que entrar en una nueva escuela, la escuela de la providencia, la escuela de ponerlo todo en manos de Dios y ver cómo Dios va actuando en la vida de uno, a pesar de que vaya por caminos que no esperaba, que le son incómodos, pero creer en la providencia y en el amor de Dios. ¿Qué transformación se había de producir aquí en la vida y el empleo de Moisés? Considerando esta experiencia desde el punto de vista humano, algunos observadores podrían inclinarse a decir que este fue un gran error de parte de Moisés. En vez de permitir que este erudito general, a quien se consideraba íntegramente preparado para realizar la obra prevista, ¿verdad? Se le consideraba, ¿verdad? Porque tenía la mejor formación que conocía el mundo en aquella época, la del trono de Egipto, ¿verdad? Y nosotros a veces podemos pensar que tal hermano o tal quien sea tiene una gran preparación porque tiene un doctorado en no sé qué universidad. Yo no quiero descalificar nada de eso, pero pensemos que eso puede no tener que ver con el método que utiliza Dios para formar la mente de la persona. Vuelvo a leer la frase.
en vez de permitir que este erudito general, a quien se consideraba íntegramente preparado para realizar la obra prevista, siguiera adelante y concretase la labor, el Señor lo envió a las montañas a obtener una educación que lo haría apto para desempeñarse como el general de Israel. Lo envió a unas montañas. Y nosotros a veces, a lo mejor Dios nos envía a unas montañas, ¿no? Y pensamos que Dios nos ha desasistido, nos ha abandonado. Pero Dios sigue con nosotros. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Aunque sea duro para nuestro orgullo, ¿verdad? Y sea humillante. El plan de Dios era que Moisés permaneciera solo. Y la soledad no tiene por qué ser física, pero sí es soledad ante Dios, dependiendo solo de Dios, no apoyándonos en carne y sangre como tanto nos gusta hacer. Todos debiéramos aprender, perdón, me saltó una frase. El plan de Dios era que Moisés permaneciera solo, confiando en su brazo poderoso y que aprendiese ¿a qué? A orar y a creer. A orar y a creer, a apoyarse solo en Dios. Para eso, para apoyarse solo en Dios, hay que verdaderamente creer. Cada uno debe tener una experiencia individual. La nuestra puede no ser la de Moisés. A lo mejor no vamos a unas montañas, pero podemos tener nuestras montañas, entre comillas, ¿verdad? La experiencia es individual. Dios es el que conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que necesitamos. Así que confiemos en Él sin protestar, aunque sea en silencio, porque muchas veces protestamos en silencio. Todos debiéramos aprender las lecciones que la providencia desea enseñarnos. Si solo buscamos que otros nos ayuden y sostengan, si solo dependemos de la ayuda finita, eso es la ayuda del hombre, del ser humano, jamás podremos conocer el verdadero potencial de nuestra fuerza. El verdadero potencial de nuestra fuerza es el de Cristo. Nosotros no tenemos fuerza, porque no hemos estado solos permitiendo que únicamente Dios sea nuestro ayudador. Cuando nos queremos agarrar a otros apoyos, deshabilitamos a Cristo, no nos puede ayudar. La Biblia utiliza varias veces la expresión de apoyarnos en una caña cascada. Ahora que es tiempo de plantar el huerto, y hay veces que cojo una caña para plantar las tomateras, pero cuando lleva tiempo la humedad, en cuando le intento clavar, se me casca. Y eso no aguanta nada, no aguanta ni una tomatera. Pues la Biblia dice que a veces nos apoyamos en caña cascada. Lo utilizó, por ejemplo, cuando se apoyaban en Egipto. Egipto era el gran imperio del mundo. El pueblo de Dios quería apoyarse, venían los babilonios y se iban a apoyar en Egipto. Y Dios les dice, eso es una caña cascada, apóyate en mí. Cuando avanzamos hacia un terreno en el que debemos estar solos, y repito que la soledad no tiene por qué ser física, la raíz de nuestra fe crece en dirección a la única fuente de ayuda, el Dios infinito, la única. Es la única fuente de ayuda. Y Dios nos va a llevar al momento donde no nos resistamos, o si nos resistamos, tendremos que estar solos con Él. Bueno, esto es lo que quería hablaros de Moisés. Voy a hablar muy brevemente de otro personaje de la Biblia que está también en el capítulo 11 de Hebreos, que todos conocéis bien, y que pasó también por una experiencia muy complicada, y es José. José, el hijo de Jacob. Ya sabéis lo que pasó. Sufrió una de las pruebas más duras que se puede sufrir en este mundo, que es el desafecto de los hermanos de sangre. Pero el desafecto llegó muy lejos, no voy a repetir la historia, pero una cosa importante, pensad, a veces leemos someramente muy de pasada la historia de Moisés, pero no pensamos que fueron años y años. No recuerdo ahora mismo, creo que la Biblia no señala los años que estuvo en la cárcel, por ejemplo, hasta que ya realmente fue un ilustre en Egipto y hasta que ya realmente volvieron sus hermanos. Pero debieron ser tiempos muy complicados. Pero una cosa muy importante que la Biblia dice tres veces en esos momentos tan duros de José y que es una verdad para nosotros. Y es importante porque la dice tres veces. Fijaros, en ese tiempo de cautiverio, fijaros lo que dice. Voy a centrar en el capítulo 39 de Génesis. Versículo 2 dice: pero el Señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Primera vez que lo dice. En todo ese sufrimiento de José, Dios estaba con él.
Yo creo, estoy casi seguro, estoy por asegurar, no me quiero meter en la vida de nadie, que ninguno de los aquí presentes hemos pasado por una experiencia tan dura como la de José. Bueno, pues en la suya, que fue más dura, según mi hipótesis, Dios seguía estando con él. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José. Y el versículo 23, el encargado de la cárcel no se procuraba de nada de lo que estaba en sus manos, porque el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Ahora, hay una cosa muy importante en todo este periplo tan duro para la vida de José, que se nos dice en el versículo 3. Comienza en la segunda parte del versículo 2. Dice, él estaba en la casa de su señor, el egipcio, quien vio que el Señor estaba con él. Es decir, el Señor estaba con él. Esto es el hecho objetivo que nos pone la Biblia. Pero hay otro que estaba allí que vio claramente que Dios estaba con él. Lo vio claramente. Lo vio claramente. José, en esos momentos tan duros, donde es fácil desistir, abandonar la fe, olvidarse de que realmente Dios te ama, él mantenía el gozo del Señor, porque yo estoy seguro que esta persona que vio que el Señor estaba con él, no pudo haber llegado a esa conclusión si en todo ese sufrimiento que estaba pasando José, él no veía gozo y paz. Y quiero aprovechar para hacer un inciso en la historia de José. Hemos hablado de la felicidad hoy también en la escuela sabática, ¿verdad? Ha salido la palabra, ¿verdad? Y hacemos un inciso, un paro en la historia de José y vamos un momento al Salmo 36. Perdón, Salmos 16, capítulo 16 de Salmos. Aquí se nos dice cuál es realmente nuestra verdadera fuente de felicidad. Versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. El gozo y la felicidad que el ser humano en nuestra mira humana ambiciona y no es real, no es real. José, en todas esas penalidades, tenía gozo. Hay otro ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho, y siempre lo cito, y seguramente he sido pesado con vosotros y ya lo he mencionado más veces. Es el de Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel de Filipos. Estaban encarcelados y estaban cantando. El carcelero, que era teóricamente el que tenía motivos para estar feliz, estaba angustiado. Tan angustiado que viendo lo que tenían esos otros que estaban encarcelados, viendo que era algo demasiado precioso como para ser solamente humano, le llevó a decir, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Quiero pasar a otro personaje de la Biblia, Daniel. Este es otro personaje, por cierto, el protagonista. Bueno, el protagonista es Dios, pero digamos quien recibió la profecía de la que hemos empezado a leer, Daniel 8:14. Y Daniel, bueno, le vemos como un personaje ilustre, como el que ha dejado el testimonio de todas esas profecías que nos encanta estudiar, ¿verdad? Un hombre elegido por Dios, pero la vida de Daniel no debió ser fácil. Desde jovencito, llevado en cautiverio, sí, él fue a la corte, pero cautivo, cautivo. Y por cierto, eunuco. La vida de Daniel no debió ser nada fácil. Y además pasó por serias pruebas. Y me voy a parar en una de ellas, que es cuando ya siendo mayor, y ya en los tiempos de los medos, no en los tiempos de Babilonia, él es amenazado con ir al foso de los leones. Y siempre nos quedamos con el triunfo, ¿no? Que los leones no hicieron nada y vemos como el rey Darío quedó admirado de que no le habían hecho nada a Daniel, pero imaginad la prueba. Y en esa prueba, fijaros lo que dice el Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, página 266.
El rey no estaba al tanto de la sutil maquinación preparada contra Daniel. Con pleno conocimiento del decreto del rey, Daniel aún se inclina delante de Dios. Recordad que la amenaza era que no se podían inclinar ante nadie que no fuese el rey, pero él se inclina ante Dios. Abiertas las ventanas. Y ahora dice algo importante. Escuchad bien. Considera la oración a Dios de tan gran importancia que preferiría sacrificar su vida antes que abandonarlo. Es decir, aquí nos da la verdadera motivación de Daniel. La motivación de Daniel no era solo, bueno, yo no voy a dejar de rendir pleitesía a mi Dios. Yo no voy a dejar de arrodillarme ante Él. Yo no quiero defraudarle. Él mismo había hecho a lo largo de los años de esa una experiencia tan importante para su vida que para él la experiencia de sentarse a orar ante Dios era más preciada que su propia vida. Él no veía sentido en la vida sin tener la experiencia de la oración. Y creo que esta es una motivación que tenemos que conseguir que esté en nosotros. Profetas y Reyes, página 397, también hablando de Daniel. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito. Bien, ellos pensaban, este está tan adherido a los buenos principios de la oración que lo va a hacer y va a tener que pagar. Y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Es decir, en el momento más duro es cuando precisamente más ayuda necesitaba de Dios. La gran tentación para nosotros es en el momento peor, cuando nuestra fe se tambalea, hay no acudir a Dios. Es ahí cuando más necesitamos. Vamos a leer un texto más sobre la misma experiencia de Daniel. Profetas y Reyes, en el mismo capítulo, página 399, dice: Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Fijaros, Dios no lo impidió. Dios permitió que llegaras al foso de los leones. Alguien podría decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió llegar tan lejos? ¿Por qué le tuvo que permitir ese sufrimiento? Estoy seguro que Daniel no se hacía esa pregunta. Él confiaba, como los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que dicen, bueno, pues a lo mejor nos quemamos, pero Dios sabe por qué. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos. Fijaros, Dios permitió obrar a los hombres impíos y a los malos ángeles hasta donde Él consideró oportuno. Dios trabaja así muchas veces. ¿Tenéis claro que los ángeles malos no pueden hacer nada si Dios no lo permite? Es así. Ellos no pueden hacer nada. Dios tiene el control absoluto de la situación. Y Dios a veces permite, por alguna razón, que trasciende a nuestro entendimiento, pero que hemos de confiar en su sabiduría y en su amor. Pero lo hizo Dios para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. La cosa llegó hasta tal punto porque ahí nadie podía dudar de que la liberación provenía de Dios. Si hubiese venido antes, ¿se podría dudar? Ahí no se podía dudar. Los leones matan, los leones tienen mucho hambre. Y aquí cita Salmo 76:10, dice: ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. La ira del hombre puede acarrear alabanza a Dios. La ira de esos hombres malos, envidiosos de Daniel, acabó acarreando alabanza a Dios. Mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. Imaginad el testimonio que quedó para entonces. Darío, el rey Darío, cuando le fue a preguntar, le preguntó si su Dios le había salvado. Imaginad el testimonio para Darío.
nosotros vamos a tener que dar testimonio también ante reyes, ante autoridades. No podemos pensar egocéntricamente, egoístamente, pero para eso vamos a tener que pasar por penalidades bien importantes. Quiero pararme muy brevemente en otro personaje de la Biblia bien conocido, que es el paradigma del sufrimiento, que es Job, ¿vale? Y me voy a parar muy brevemente, todos sabéis la experiencia por la que pasó, pero vamos a ir al final de su experiencia. Cuando ya ha pasado por todo, los amigos han estado quemándole la cabeza y finalmente es Dios quien habla. Y después de que habla Dios, Job habla y le dice, versículo 42, perdón, capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas había oído de ti. Job era un hombre de fe. Job apeló a Dios al principio de su experiencia y la Biblia nos lo presenta como un hombre justo. Era un cristiano, él sabía de Dios. Pero fijaros lo que dice, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Dios nos quiere llevar a la experiencia donde realmente le veamos, no solo sea algo de oídas. Y fijaros a dónde le llevó eso a Job. Versículo 6. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Es el amor de Dios el que nos lleva al arrepentimiento. Y cuando veamos el amor de Dios en la cruz del Calvario y también en las circunstancias por las que nos lleva en nuestra vida, eso nos va a llevar al arrepentimiento. Eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. No voy a citaros a más personajes, pero sí que os voy a citar la experiencia del pueblo de Israel que iba a ser llevado cautivo. Porque hay veces que ante la prueba, nuestra tentación es huir de la prueba, resistir la prueba. No queremos pasar por el camino por donde nos quiere llevar Dios. Eso lo hizo, por ejemplo, Jonás. Él le dio una misión y se puso a huir. Embarcó hacia Tarsis, en España, por cierto. Y eso es algo en lo que caemos muy a menudo en peligro. Pero fijaros cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo que iba a ser llevado a cautivo. ¿Creéis que Dios le quería castigar? ¿Creéis que Dios le quería someter a una penitencia, ese concepto tan, tan conocido en un falso cristianismo? No. Dios quería algo bueno para Israel. Y fijaros que hay un momento donde Jeremías le dice al rey, a Sedequías, Jeremías 38:17, dice, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si de hecho te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, vivirá tu alma y esta ciudad no será incendiada. Así vivirás tú y tu casa. Le está diciendo, no te resistas, no te resistas, es bueno para ti. Necesitas pasar por eso. Sigue diciendo, pero si no te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la incendiarán y tú no escaparás de tus manos. Sigue diciendo, versículo 19, el rey Sedequías dijo a Jeremías, yo tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos, de que me entreguen en sus manos y se ensañen contra mí. Él tenía miedo de lo que podía pasar. Se habían pasado unos a los otros y temía las represalias. Y Dios le dice por medio de Jeremías, Jeremías le dijo, no te entregarán, escucha por favor la palabra del Señor que yo te hablo y te irá bien y tu alma vivirá. Ante la prueba, recordemos siempre la promesa del Señor. La promesa del Señor es todo te irá bien y tu alma vivirá. Ten fe. Bueno, y recorridas las experiencias de estos héroes de la fe, quiero cerrar con otra cita más del espíritu de profecía, esta más generalista, pero que aplica a nuestra experiencia de hoy en día, en este día de la expiación antitípico. Está en el manuscrito Días de 1903. Dice, y está también, para quien la quiera encontrar allí, en la matutina El Cristo Triunfante del 24 de abril. La leí hace poco y por eso la quise incorporar a esta predicación. Dice, con el propósito de confirmar su fe, Dios hoy le da a su pueblo
evidencias de su poder, así como lo hizo otrora con Israel. Hermanos, nosotros en el día a día pasamos por pequeñitas pruebas también. Es bueno que en esas pequeñas pruebas nos pongamos en manos de Dios y veamos que Dios responde. Es un tiempo para, entre comillas, entiéndaseme bien, experimentar con Dios, experimentar que realmente Dios está al control y Dios nos ama. ¿Tomarán en cuenta estas evidencias? ¿Actuarán como si Dios no hubiese obrado en favor de ellos? El Señor quiere que reconozcamos su poder, su gracia y su gran salvación, que nos ha dado gracia al infinito costo de la muerte de su Hijo unigénito. Dios está dispuesto a darnos todas las evidencias de que está Él al control. Vivimos en un día de prueba, un día de examen y evaluación. Dios prueba a su pueblo para determinar si puede trabajar en favor de ellos. Él no podrá trabajar por nosotros en tanto abramos los corazones a los impulsos del enemigo. Tiene que ser un corazón 100% entregado a Dios, no 99,5, eso no sirve. No puede cooperar con nosotros si confiamos en los seres humanos en vez de buscar a Jesús para regocijarnos en su bondad y en su amor. No puede ser si nos apoyamos en los seres humanos. Eso no quiere decir que no convivamos con los seres humanos, no. Eso quiere decir que nuestra confianza tiene que estar solo en Dios. Él quiere hacer de nosotros un pueblo por medio del cual pueda revelar su gracia y lo hará si le damos la oportunidad, si abrimos las ventanas del alma hacia la influencia del cielo y las cerramos a las influencias mundanales, a la murmuración, a la queja y a la búsqueda de errores de otros. Pues hermanos, este era el mensaje que Dios puso en mi corazón, traer a mi querida iglesia de Granollers en el día de hoy. Estamos viviendo en unos tiempos muy especiales. Jesucristo está, recordémoslo siempre, en el lugar santísimo, no está en el lugar santo. Tiene un propósito especial del que Dios nos ha dado luz para que nosotros lo vivamos, lo experimentamos y lo podamos contar a otros. Que Dios nos bendiga, hermanos.